principios y comprometido con los más nobles ideales humanistas. Así es David Viñas, a quien recibimos con este afectuoso aplauso en este escenario. David nació en el 27, o sea, el mismo año que Bayer y que Walsh, en la esquina de Talcahuano y Corrientes. Después tengo una pregunta con eso. Estudió con curas y militares, cosa que alguna gente no conoce. En la década del 50, lo cual sí ya es mucho más conocido, codirigió una revista legendaria, casi hasta se diría que mítica, que fue Contorno, un punto de reunión de un grupo de intelectuales, donde además de Viñas estaban, bueno, su hermano Ismael, Juan José Sebrelia, Adelaida Gili, Noé Gitrica, Adolfo Prieto, Rodolfo Cucho, Carmazota, Regina Gibaja, León Rosichner, que estuvo el año pasado en este ciclo, Ramón Alcalde. La revista Contorno publicó entre noviembre de 1953 y abril de 1959. La obra de Viñas abarca diversos géneros, desde la crítica literaria hasta el ensayo histórico, y pasa además por una importante producción novelística. Algunos de los títulos que se nos ocurría recordar son Un Dios cotidiano, en 1957, que obtuvo el premio Gerchunov; Hombres de a caballo, de 10 años más tarde, 1967, que fue premio Casa de las Américas; Lisandro, una de las más conocidas, del 72, que fue premio Nacional de Teatro; Prontuario, Claudia Conversa, Cayó sobre su rostro, Anarquistas en América Latina; Los dueños de la tierra; Indios, ejército y frontera; Grotesco, inmigración y fracaso, que era sobre, o es sobre la obra de Armando Discépolo; y Literatura argentina y realidad política. David, entre el 73 y el 83, dio clases de literatura en universidades de Estados Unidos, Alemania y Dinamarca. En Argentina trabajó en las universidades de Buenos Aires y La Plata, y actualmente dirige la colección Popurrí de Ediciones Atrismo, ¿no? ¿Qué es estar en este teatro, que era el Teatro del Pueblo? Yo pienso en un nombre de teatro como usted, pienso en gente como Leonidas Barletta, que tuvo que ver con este teatro. ¿Qué le representa eso? Mi primera aproximación, enfrentamiento en realidad a un auditorio, que es un género especialmente complicado, ¿no? Quiero decir, no se puede decir cualquier cosa. Sí, bueno, señores, venimos aquí, ahora ya tengo 70, voy para los 80, soy bisabuelo. Pues bien, entonces un muchachón de 20 años, en este mismo lugar, era el espacio de Barletta. Esto, le repito, por el año 55, pero voy hacia atrás, con mi padre y mi madre, que todavía vivía, en la sociedad rural. El Teatro del Pueblo presentaba en dos, al aire libre, desde ya, en el verano, dos espacios teatrales. En uno, en el primero, se presentaba una pieza clásica, rudimentaria, muy primitiva, pero al mismo tiempo muy densa, digamos así, del teatro como pre-Martín Fierrista, 1830, el casamiento de Chivico y Pancha, en la sociedad rural. Y de ahí nos cambiábamos, íbamos al lado, ¿no?, que era otra platea, y ahí estaba Roberto Arlt, mi viejo, ese es Roberto. Lógicamente la ciudad era muy pequeña, ¿no? Quiero decir con esto que mi padre lo conocía, no tanto por la política, mi padre era goyenista, sino por el espacio periodístico. Y daban La Isla Desierta, que a mí me fascinó. Era gente que se aburría en la oficina. Y de pronto el Ordenanza Negro empieza a enloquecer a toda la gente de esta oficina, bailando, tocando una especie de tam-tam, de tambor, con el papelero. Y los enloquece a todos como conjuro de la cotidianeidad rutinaria y burocrática. Y los largan, los lanzan al viaje a la isla desierta, empiezan a bailar todos, hasta que de pronto aparece el jefe, la autoridad, el poder. Todos se quedan quietos, ustedes recordarán, y como están bailando, esta
imagen del poder represivo, dice, ustedes miraban el puerto, ¿no? De ahora en adelante los vidrios del ventanal hacia el puerto van a ser ahumados, negros. La castración, la mutilación a partir del poder. Ya digo, yo tendría en ese, no ya 20, tendría 8 años, 10 a lo sumo, quiero decir, la presencia de Roberto Ar, que era un señor de la vereda, entendámonos. Me acuerdo que a la mujer de Discépolo le preguntaron de Enrique Santos, a Tania le preguntó, y cuando ustedes entraban a un lugar, toda la gente se daba vuelta, y Tania dijo, no nos conocía nadie, o algún amigo se acercaba, ¿qué tal, cómo están? Pues bien, esto era el espacio de esta ciudad y del Teatro del Pueblo. Quiero decir, ¿qué implicancias tenía este lugar? Durante los años 55, y termino esta primera entrada, era un lugar de debate, era como una sobrevivencia en ese momento. Hablo del año 46, 47, 48. Ya en este lugar se discutía sobre el teatro. No, qué locura, ¿de qué está hablando este señor? Está hablando los problemas del teatro. ¿Qué era O'Neill? ¿Qué es Pirandello? ¿Qué es Discépolo? ¿Qué era Ana Ferrer? ¿Qué es Florencio Sáenz? Quiero decir, la obstinación, la lucidez del viejo Barletta, para mí era el viejo Barletta, en sostener empecinadamente un espacio donde se discutieran ideas. Eso en el año 40 y tantos. ¿Qué tipo de familia y qué tipo de contorno familiar crecieron que les despertó o no el gusto por? ¿Y qué tipo de lecturas tuvieron que lo formaron para? ¿Cuál es su caso en ese sentido? Con la gran mayoría de los que estamos aquí, tenemos abuelos inmigrantes. Mi madre nació en 1899 en el Hotel de Inmigrantes. ¿De dónde venía Esther, mi madre, que murió a los 33 años, de eso que entonces se llamaba cáncer, que servía para cualquier cosa? Y venían corriendo, en una familia pequeño burguesa, de Odessa, del lugar de Trotsky, es decir, las dos ciudades más europeizadas de Rusia entonces eran Odessa y San Petersburgo. De Odessa era Trotsky, quiero decir, europeizada, hablando con la hermana mayor de mi madre, eran 4, mi madre, Esther. Estoy hablando de una cosa entrañable, queridos, mis tías rusas judías, comunistas y estalinistas, entendámonos, estalinistas en el momento, en los años 36, en que Monseñor de Andrea y Victoria Ocampo, cuando hablaban de Stalin, decían el tío Pepe. Tenemos que contextuar, si no nos perdemos de vista, concretamente, tarea fundamental. Monseñor de Andrea y Victoria Ocampo, Stalin, fotografías con Roosevelt y con Churchill, el tío Pepe. Pues bien, el tío Pepe, mis tías, mi madre, eran rusas judías que venían corriendo de Odessa, ¿sí? Fines del siglo pasado, típico, seguramente acá si empezamos a hacer historias de vida nos vamos a encontrar con ellas o parecidas. Digo, judías, digo, del llamado Imperio Otomano, de Italia, de España, por cazar por ahí en un espacio de algún latifundio en Andalucía, los perseguían y así siguiendo. Pues bien, trato de apretar el bandoneón, ¿no? Yo le preguntaba a la hermana mayor de mi madre, Ana, que había estudiado en el... Claro, esto es Proust. Uno agarra la punta, como cualquiera de nosotros, y empieza a contar infinitas inflexiones familiares, que tenemos que recuperarlas, porque si no se pierde, ¿no? Porque si hablamos del pasado, de la historia, tenemos que recuperarlas, porque si no perdemos todo tipo de identidad, que no es una entidad metafísica, son referencias concretas a nuestro pasado.
de dónde venimos, cómo se hizo este país moderno, ¿sí? Con toda la mezcla, con todas las contradicciones. Ana le preguntaba, porque tenían una foto donde estaban las tres hermanas, mi madre no había nacido, Ana, Elisa y María, en la escalinata donde aparece él, acorazado Potemkin. Esa típica, era como el balneario, entendámonos. Y Ana me decía, en la parte de atrás había una estatua de Richelieu. Claro, era el modelo de Estado unitario francés que había instaurado, impuesto Pedro el Grande en Rusia, el modelo central. Entonces había una estatua del cardenal Richelieu francés detrás de la escalinata que hemos visto todos del acorazado Potemkin. Por bien, de 1890 y tantos, pogroms. América, por el puerto de Hamburgo. Así como los gallegos salían de Vigo, los italianos salían de Génova, donde podían, y los otros salían de Salónica. Pues bien, Hamburgo hacia América, esto es hacia Estados Unidos, América, hacer la América. Pues bien, brevemente, llegaron ahí a la Estatua de la Libertad en un barco de 3 chimeneas, típico de fin de siglo, enormes aparatos, como el Titanic, pero más modesto, ¿sí? Desde ya, arriba, así, la historieta, así no, era la gente que venía pagando muy modestamente o pagado por los representantes argentinos en los consulados, que contrataban gente, proponían gente para darles tierras en la provincia de Santa Fe. Si te he visto no me acuerdo, pero en fin, esa es otra historia. Llegaron a Nueva York, la Estatua de la Libertad, como el Chaplin. No lo dejaron entrar porque la MOVE tenía conjuntivitis. Al sur, es decir, América de segunda categoría, que eso somos nosotros. Brasil, Uruguay, Argentina. Por eso los argentinos cuando vamos a Miami queremos de hecho, como metafórica, simbólicamente, recuperar esa minusvalía, ¿no? Entonces vamos a Miami y pedimos deme 2. La fantasía de recuperar aquel rechazo 100 años después, yendo a Miami, nosotros, digo, nuestra gran clase media en deterioro, como es notorio. Pues bien, barco de 3 chimeneas hacia el sur, iban a el puerto de Santos, y la BOVE vio lleno de negros el puerto, dijo, aquí yo no bajo. Claro, era una serie, entendámonos, en una pequeña burguesa victoriana, no era no sé quién, George Sand, no era. Era una típica señora vinculada a la pequeña burguesía artesanal, ¿no? Pasamaneros, paradójicamente al Zaide, yo no decía nunca al Zaide, quiero decir, hablando en yiddish, no decía el abuelito Zaide, lo porteñizaba. Lo contrataron aquí para ser, era pasamanero, es decir, para ser galones de los granaderos. Lo pasamanería era la cosa que hacía en los bordes de los sillones, ¿sí? En las ropas de las señoras entonces, en las ¿cómo se llama? Cortinas, todo esto. Pues bien, Santos hacia el sur, a Bahía Blanca. Y se quedan, quiero decir, Aliberti me preguntaba de dónde. Ana Bonarona allá, poner una casa una tienda, se llamaba Di Bradford, en Bahía Blanca. Que es nuestra historia, la clase media, ¿no? María se casa con un talabartero. Yo ahí aprendí artesanado, de eso se puede hablar. Manejar el material, el cuero, el olor del cuero. Elisa vivía en un conventillo en la calle Trelles, en la misma calle de Leopoldo Marechal, donde Marechal era maestro. Su marido era sastre,
Alguien dijo los otros días, lo curioso de la gente de origen judío que va al Estado de Israel es que los abuelos o los padres eran sastres y la mayoría de ellos se han convertido en psicoanalistas. ¿No? Qué idas y vueltas, ¿no? De ahí viene. ¿Cuál es el primer libro que lo impacta? El Irigoyen de Manuel Gálvez. Eso es lo que leíamos nosotros. Digo, lo que leía yo y la gente que, por lo menos esa franja, fue un libro que fue un bestseller, años 40, si mal no recuerdo bien, si mal no recuerdo mal. Fue un bestseller. La biografía de don Hipólito Yrigoyen, hecho por un hombre no digamos la extrema derecha, pero muy reaccionario, como era don Manuel. Muy bien narrado, se puede leer. Me acuerdo que cuando el benemérito Félix Luna sacó su Irigoyen, a alguien le preguntaron cuánto te gusta más, lógicamente en esa época, ¿no? Se decía, me gusta más el de Gálvez. Era muy diestro. Y el personaje, y sin duda era fascinante. Fascinante porque, entre otras cosas, un hombre que desde la exclusión electoral se excluye, va a la abstención electoral, no vota, de hecho desde el 93 hasta el 912, y arma un partido político de clase media en este país. Nunca habló en público, jamás, ni siendo presidente de la República. Es decir, es para analizarlo muy detenidamente, ¿no? Un caudillo popular impresionante que logra ir convenciendo a persona por persona de la importancia que tenía el voto libre. Digo, confieso que yo tengo una debilidad, porque mi política es muy contradictoria. Alguna vez discutimos con Bayer, sin duda. ¿Quién no es contradictorio? El problema es que cuando se hace el balance, que se rescata, ¿no? Y este viejo todavía me conmueve. Yo vivo ahora cerca de la casa que tenían en la calle Brasil. En este momento, frente a todo ese enriquecimiento obsceno, abyecto, digo la Vallifaz y otros gérmenes, alguien que había sido presidente de la República y vivía en una casa modestina en la calle Brasil, y su secretario era Scarlato, no se acuerda de Scarlato, que era quien le llevaba la correspondencia, era un Lutra. Digo, hablando también con Bayer, hablando sobre la Patagonia, me enternecen las menudas sabidurías. Todavía hablando de la Patagonia con Osvaldo, me enternece el cañadón de la yegua quemada. Ahí el ejército fusiló a 197 obreros. Cañadón de la yegua quemada. Parece una novela, pero una maravilla, ¿no? Sí, el cañadón de la yegua quemada. ¿A usted qué le pasa cuando hace, digamos, una retrospección, supongo que la hace, y piensa en sus lecturas de los 30, 40, 50, 60, y piensa en sus lecturas de ahora? Pues bien, decíamos Gálvez, ya más adelante, y fui focalizando la lectura argentina, ¿no? Porque por el lado europeo inevitable, acá tengo 2 libros europeos, recién los comentaba, estoy haciendo un trabajo sobre el viejo Mansilla, que es otro personaje sensacional. Digo por contradictorio, no por broncíneo. Manda carta a Mansilla, los estoy leyendo en el archivo, al presidente del Banco de la Provincia, no me ahorquen, tiene deudas, las va pagando todas. Digo, sobrino de Rosas, entendámonos, quiero decir, la relación con la madre, digo, es otro capítulo pero lo coloco ahora. Mansilla, el de los indios ranqueles, le escribe a Canet, el de Juvenilia, una cartita desde Francia. Anda a verla a la viejita es Agustina, doña Agustina, la hermana menor de Rosas, a quien Rosas amaba, y ella lo llamaba Rosas Tatita. Le dice Mansilla a Canet, mimámela, que se está muriendo. Digo, corte, volvemos. Argentina, en términos, digamos así, como internacionales,
Sartre, viejo. Todo el mundo boca abajo, y el viejo deslumbró, y hacía teatro, hacía novela, hacía filosofía. Era conmovedor, digo, la gente de mi edad, repito, tengo 72, voy para los 80, él y ella, a ella la amamos todos. Que una mujer de mi edad me diga que no la amó a Simona, le digo, estaba distraída. Era para amarla, ¿no? El segundo sexo, entonces, ¿sí? Por cierto, la traducción es un hombre muy vinculado acá, Pablo, muy vinculado a este teatro. Y en la Argentina, dos figuras, como elementos referenciales. Por el lado de la narrativa, ineludiblemente Ar, pero entendámonos, no el Ar de ahora, el Ar de entonces. Yo me acuerdo que hablé con un señor de La Nación y me dijo, pero ¿cómo le van a dedicar a la revista un número especial a Ar? Si Ar es un escritor de kiosco. El escritor argentino paradigmático no era Borges, no, era Enrique Larreta, que era un gran figurón que siempre estaba, nada más que ir al museo, siempre estaba en pose de museo. Yo me acuerdo que fui con el colegio, con el liceo militar, que es este otro capítulo, yo tenía 13 años, y nos recibió a los cadetitos vestidos con ropa del siglo XVI, con jubón y calza. Digo, era un personaje. Digo, pero qué Borges ni qué niño muerto, don Enrico Larreta, caballero de las letras. Digo, hoy ¿quién lee La Rueda del Ramiro en la facultad? Lo leemos por una razón de decir, miren cómo era esta historieta. Digo, Ar, entonces, Sartre, Simona, en la dimensión internacional. Ar, descubrirlo, porque quien había hecho un trabajo considerable era Larra. Hay que decirlo, creo que Larra me dice que está muy enfermo. Decirle, Raúl, 10 puntos, los pusiste en circulación. Desde tu perspectiva, cosa que me parece legítima, no podía ser de otra manera, nadie le daba beligerancia, pensemos que Ar muere en el 42 y el libro de Larra debe ser en el 48. Es decir, que no estaba hablando de un señor canónico que todo el mundo aceptaba, sino de alguien que no le daban beligerancia. Sus libros se vendían, eran libros de 10 centavos, como lo de Junque o lo de Castelnuovo, se vendían en los kioscos. Digo, desplazamientos de los llamados cánones, ¿sí? Ar y el viejo Martínez Estrada. Para mí no tanto radiografía, entendámonos, para mí no tanto Siete Locos. Digo, como elementos referenciales, no que uno dijera, voy a imitarlo a Roberto Ar. Esto es un delirio académico. El juguete rabioso. Porque era una cosa infantil, muy heterodoxa, muy a contrapelo. Eran los chorritos, los ladroncitos que rompen y roban en una biblioteca. ¿Quién no ha robado? No digo de biblioteca, pero ¿quién no ha robado de alguna librería? O no, o somos todos puros acá. Nos he robado cantidad. En una época anunciaban los libreros de una a la otra. Ahí van los de Contorno, van a chorear. Allá por el 60. Efectivamente, robábamos, no teníamos plata. Digo, a mis alumnos yo les digo, señor, ¿cuánto cuesta este libro? ¿50 pesos? Róbeselo. Sí, pero ¿cómo? Que entre en circulación el saber, que no sea privilegio de algún señor que tiene un solo ejemplar, una librería en la calle frente a la Plaza Vicente López, un solo ejemplar de una novela precisamente de la hermana de Mansilla, Eduarda, que lógicamente él es el único que puede verlo, o cobrar $1.500 a alguna universidad norteamericana. Hay que robárselo o decirle a la gente que dirige Audeva, que no sé quiénes son, señores, este libro tienen que reeditarlo por lo menos 1.500, 2.000 ejemplares, para sacarle la ganancia a este señor que se enriquece con la hermana de Mansilla. Venden libros de 10 centavos estos caballeros de librerías de viejo, pero todo de madera, guacerí, como se dice, Pues bien, libritos de Ar y de Castelnuovo y de Barletta, de 10, 15 y 25 centavos, 50, 70 dólares. Es decir, que me parece totalmente legítimo que alguien le robe los libros a esos caballeros. Sí, ¿cómo? ¿Siente un momento de pobreza intelectual y literaria hoy?
si sitúo con precisión los 10 años del menemato, tengo que pensar que es el tercer momento emergente de la modernización en Argentina. Alguna vez creo que hablamos de esto, Liberty. Quiero decir, para entendernos claramente, la primera modernización es el siglo pasado con Juárez Selman, Mansilla entre otros. La segunda es en los 30 y los primeros años, no la continuidad del peronismo clásico. Y la tercera, emergencia de modernización en este momento. Como emblemas, para entender de qué estamos hablando, referencias muy concretas a la arquitectura. El modelo de modernización primera en los años 80-90, 86-90, entonces, es el edificio de obras sanitarias. Piensen ustedes, hay fotos, que estaba en medio de la pampa eso, pero el delirio arquitectónico que implicaba esto como imagen de modernización de una ciudad, repito, con todas sus variantes, ¿no? El segundo momento son los años 30 y el emblema es el Cábana, para no abundar, ¿sí? En términos arquitectónicos, es decir, un ejemplo que no es simplemente un libro, algo chatito y pequeño, sino algo que tiene una materialidad muy concreta como en la arquitectura. Y el tercero es Puerto Madero, es decir, como modelo, o si ustedes quieren, digo porque pasé el otro día, tanto en la calle Florida y Córdoba, lo que era el Ferrocarril Pacífico, las galerías del Ferrocarril Pacífico, o bien las galerías del Abasto. Focalizando esta tercera modernización, convendría advertir esto, señalar esto. Digo, esto hace a la polémica, decir, digo, ¿qué cosa es esta? Que el menemato, a través de mediaciones, no directamente, mediaciones, actualiza una estructura arquitectónica en la ciudad, un monumento de la ciudad, que es de hace 100 años, como son las galerías Pacífico, las rebobina. De la primera modernización a la tercera, terminó, ¿sí? Y con el Abasto, un modelo, un monumento de la segunda modernización, años 30-40, que también lo rebobina. Digo, para decir, ¿qué coño es esta tercera modernización cuyo emblema es el menemato? ¿Y el modelo literario del menemato? ¿Ahí? Perfecto, y el modelo menemato, yo diría brutalmente, es Jorge Asís. ¿Qué es? Digo, podemos decir 3, 14, 16 es una ecuación. Yo confieso que no tengo ninguna cuestión personal con alguien que es imperceptible en términos intelectuales. Quiero decir, es un modelo. Éxito durante los años de la dictadura, digo, emergencia. Responde a una determinada coyuntura histórica. Digo, teníamos que desmenuzar qué cosa es el éxito, ¿no? Digo, emisión, recepción. ¿Quién emite? ¿Quién recibe? ¿Cómo y de qué manera? Digo, ayer 300.000 o 3 millones con Susana. 3 millones. ¿Quién emite? ¿Quién recibe? ¿Cómo y por qué? Es decir, es un circuito de consumo cultural, de presencia cultural. En el caso de este caballero, que nunca supe muy bien si en realidad es como una derivación omeya, o bien simplemente una designación vinculada a un pueblito donde había un santo que se llamaba San Francisco, lo de Asís, digo. Nunca sé bien. Digo, en la Nación también hay otro por señor que se llama Cruz. Confieso que nunca he sabido, ¿no? Siempre se encarniza conmigo, no le debo gustar. Y entonces siempre he pensado que este señor Jorge Cruz, que así se llama, Cruz, como el sargento, pero no es sargento, escribe en La Nación, no sé si es un seudónimo o un destino. ¿No? Pues bien, Asís es un modelo. ¿Cómo? Yo lo conocí antes de la dictadura por la calle Corrientes, con una piedra verde, muy coqueto, muy obsecuente, se cruzaba la calle, como se decía, digo, hay que hablar de esto, sí, duramente, es decir, la consecuencia, qué implicancias tiene y cómo se articula en una carrera política. Embajador sucesivo, y hoy, digo, porque en política se dan
binomios y bonomios. Ustedes se acordarán que un bonomio era bonostriano. Ahora tenemos un bonomio que es el gobernador de la provincia de San Luis y este señor de apellido franciscano. ¿Sí? Como se llama Sá y Asís. Casi parece un juego de palabras. Sá y Asís. ¿No? Muy bien, es un síntoma de mediado, no inmediato. No digo que sea inmediato, no. Digo, mediaciones, como en todo, de la cultura del menemato. Proponer, postular que todo el mundo piense lo mismo y esté de acuerdo en que Clinton es un estadista, me parece obsceno. No, tenemos que decir, señor, este me parece un hombre muy mediocre, y no porque lo diga yo, sino porque lo dice Noam Chomsky, con tomar el itinerario que va de Franklin Delano Roosevelt en los años 40 hasta este señor Clinton, pasando incluso por Kennedy, advertimos que hay ahí una decadencia fenomenal. En hechos concretos, no en entretelas de su corazón o en secretos inasibles. Y en Estados Unidos, si aludíamos a este grupo de Le Monde Diplomatique, pensamiento único, que se está planteando de manera angustiosa esto que nos planteamos, que Aliberti me plantea, según mi entender. Es, por ejemplo, los planteos de Chomsky. Es decir, gente del interior de Estados Unidos, no un loquito de la parroquia de Bananera, no. Un sabio de la lingüística que empieza a ocuparse de política. Lamentablemente, cuando estuvo aquí, yo me lo perdí y tuve que ir a Mendoza, en fin, lamentablemente. Digo, y otros hombres como Petras, y Constelación, nadie está solo. Digo, en los años 900, frente a la política imperialista del primer Roosevelt, de Teddy, había una constelación, del cual el emergente fue entonces, en 1900, Mark Twain, que fue el primero que dijo, la bandera norteamericana no tiene que tener 48 estrellas, sino 48 figuras de cadáver, ¿no? Quiero decir que en Estados Unidos también habrá que ver qué incidencia comunitaria tienen estas personas. Supongo que en este momento es minoritario, como esto que está ocurriendo aquí. Lo que pasa es que en ese trabajo minoritario, dije comunitario, perdón, minoritario como esto, minoritario, lo que pasa es que la convocatoria que se hace, digo, son analogías con los matices que ustedes quieran, en el caso de Le Monde Diplomatique, en el caso de Chomsky, Petras y otras gentes, Said, etcétera, Jameson, etcétera. Y lo que podemos plantear aquí, apelan a un auditorio que tiene una gran capacidad de difusión, muy dramático, quiero decir, que difunde, aún con medios muy precarios, determinadas perspectivas críticas. Usted en algún momento fue candidato por una fuerza de izquierda. Efectivamente. ¿Cómo le resultó esa experiencia? Ya le digo, en primer lugar, tenemos que señalar, te digo, porque en una polémica considerable en la televisión, alguien tuvo la generosidad de decirme, usted fue candidato por los comunistas. Gracias, papá. ¡Oh! ¿Cómo? Hasta lo están haciendo ya con la señora Mejide. Usted es una zurdita. Ah, sí, que viene, muchas gracias. Que las implicancias, con los matices que se quieran, los distintos niveles y andariveles, qué implicancias tenga que alguien señale públicamente. Así que usted es comunista. Usted es un cana, viejo. ¿Sí? Pues bien, aquella tarea, aquel planteo, fue fundamentalmente simbólico, en la medida en que no había convocatoria en ese momento a intendente realmente. Yo me acuerdo que hablé con el senador Soler Irigoyen, con un señor que se llamaba Grosso, y le dije, tienen que hacer convocatoria real, es decir, que era simbólico. Lo que no, para mí la tarea de uno es fundamentalmente simbólica. Esto que estamos haciendo es fundamentalmente simbólico. No lo desmerece de ningún punto de vista. Creo que eso nos llevaría, a Aliberti, a algo que permanentemente está en discusión, que es el problema del intelectual y el problema del mito intelectual y de la respuesta, en mi criterio, digamos así,
populista, antiintelectual. Sí, señor, un momentito, vamos. ¿Qué quiere decir esto de intelectual? Porque si no, yo soy lo mismo que intelectual por intelectual, escribimos libros que el señor Asís. Yo no tengo nada que ver con él, no tengo nada que ver con el doctor O'Donnell, y así siguiendo. Es decir, porque con ese mismo criterio, podríamos decir en términos, pensé en abogados, digo, cosas corporativas. El doctor Ricardo Morel Sanz es igual a no sé qué pelafután que arregla coimas y no sé qué en la localidad de Quemú, o acá en Buenos Aires. No, ojo con las cosas corporativas. Intelectuales sí, pero estamos en otra tarea. Es decir, hay ejemplos clásicos, casi, digamos, exacerbados, como excesivamente enfáticos en la tradición judía, intelectuales. Están los profetas, ¿no? Ezequiel, Isaías, que denuncian la miseria y fundamentalmente el becerro de oro. Y están los tipos que pertenecen al Sanedrín, ¿no? Que son los que lo apuran policialmente a Cristo. Digo, son la burocracia, ¿sí? Eso podríamos decir en una referencia clásica. En una referencia mucho más próxima, apocalípticos e integrados de este intelectual italiano, ¿cómo se llama el nombre de la rosa? De Eco. Apocalípticos e integrados. Él polariza como polarizaríamos si decimos simplemente una cosa profética, o la gente del Sanedrín, la burocracia sacerdotal. Está el espectro intermedio. En Argentina lo análogo, ¿sí? Porque podemos decir lo concreto, lo cotidiano. Repito que no es una cuestión personal, simplemente como si yo dijera, es una ecuación para mí. No como si dijera, no sé, 3, 14, 16 o la ecuación que a ustedes se les ocurra. Lo tenemos como intelectual porque hace libros al señor Jorge Asís. Y tenemos un intelectual que hace libros, Osvaldo Bayer. Nada que ver el uno con el otro. ¿Cuáles son figuras del campo del enemigo, para usar una convención, que resultan admirables en la historia argentina? Podría decir todo lo que se conoce, o lo más importante de lo que se conoce en historia de las ideas en Argentina, como nacionalismo oligárquico señorial. Ahí hay tipos que escriben muy bien. Roberto de la... ¿De qué estamos hablando? Años 20. Roberto de la Ferrer y los dos Irasuta. Ernesto Palacio. Escriben muy bien porque imitan, tienen como modelo a autores franceses que manejaban el lenguaje con mucha destreza, como era Barrés y Morras. Es decir, los dos modelos de intelectuales nacionalistas tradicionales en el campo francés. Irasuta, los dos hermanos, Ernesto Palacio y Roberto de la Ferrer. Digo, se mete, quiero decir, por ejemplo, hay un artículo estupendo de Roberto de la Ferrer que se mete con el doctor Alvear. Ustedes habrán visto que el doctor Alvear, Marcelo T., sistemáticamente es rescatado por el pensamiento liberal, digamos, el pensamiento bien pensante, La Nación, dicen que viene el doctor Alvear, HBZ, todo lo que ustedes quieran, desde ya. Pues bien, esa gente, desde posiciones muy controvertidas, en las que, por cierto, tangencialmente participa Borges. Borges rosista, Borges irigoyenista, Borges populista, Borges leninista en los años 20-30. Visto en cierta perspectiva, tenían un elemento que yo reivindico, que eran antiinstitucionales. Todos ellos estaban en contra de Mitre, es decir, la gran institución cultural de este país. Tanto es así para entendernos, si cabe, que uno de ellos, Anzoátegui, escribe Vida de Muertos, se publica en el año 33, que tiene todo el humor típico del martifierrismo vanguardista de los años 20. Vida de Muertos, Ignacio Anzoátegui, muy corrido a la derecha, pero se mete con los grandes figurones santificados por la tradición liberal de este país, ¿sí? Digo,
Dice de Alberdi, Alberdi dijo, gobernar es poblar y se quedó soltero. Quiero decir, con ese humor típico del vanguardismo de los años 20, los llamados epitafios. Sarmiento trajo a la Argentina los gringos, los gorriones y las maestras normales. Ese tipo de humor. Pues bien, frente a ese tipo de humor, el hombre que está solo y espera, ¿no? ¿Cómo se llamaba este muchacho? Scalabrini. Le preguntó, decime, Ignacio Anzoátegui, vos te metiste con Sarmiento, con Alberdi, con Mármol, con Rodó, etc. ¿Por qué no te metiste con Mitre? Y era el aparato, ¿eh? El aparato de santificación entonces, ni hablar. Ser hombre de la nación. Y este señor Jorge Cruz mediante, ya sea destino o sea seudónimo, actualmente, digo, en esa zona, ¿cómo manejo? Alguien me dijo hace poco, no, lo que pasa es que la nación ha cambiado mucho. Yo le dije, debe ser en la zona de las palabras cruzadas. Hay que leer los editoriales. No. Ahí está todo el país del poder. Ahí no hay malentendido. Yo no conocía a Macedonio. Digo, ya soy lo suficientemente viejo para ver. Me acuerdo que me llevó Daniel Devoto a una pensión en la calle Jujuy, cerca de La Perla. Yo no sabía quién era Macedonio, ¿eh? Digo, porque de esa zona, quien se visualizaba ya en los años 50, 60, era Machea, que era la nación, no Borges. Y este hombre de ya era un secreto. Daniel Devoto, para entendernos, es un hombre que hacía mucho en Europa. Fue el editor de las primeras cosas de Cortázar. Tenía un editorial, Daniel Devoto, que se llamaba Ángeles Gulab y Aldabaor. Publicó las primeras cosas de Cortázar. Este era Daniel, mayor, hoy debe tener 80 y pico de años, Estrasburgo. Esto es una novela Río. Me llevó a la casa, a la pensión. Y era como se decía entonces, un señor mayor, viejito, había una guitarra colgada de un clavo. Entonces me dijo, Vinitas, ¿no quiere un poco de gato? De gato, se decía gato. Y digo, bueno, ¿cómo no, señor? Entonces sacó debajo de la cama una torta que la compraban en las Violetas. Le sacó las pelusas y me dio un pedacito de gato. Pues bien, este hombre es una franja de los intelectuales en la Argentina, que son los hombres que se marginan. Creo que el más notorio en ese caso es el padre, por así decir, el padre intelectual de Macedonio, que es Carlos Guido Hispano. Carlos Guido Hispano tiene un libro sensacional denunciando la guerra del Paraguay, pero como tiene problemas con la nación, como había tenido Alberdi, no va más. Se mete en la cama. Años se metió en la cama, los chicos del colegio, mi papá incluso, iban a visitarlo, a don Carlos Guido Hispano, que recitaba Llora, llora, Urutuaú, en las ramas del Yatay, ya naciste en Paraguay donde nací como tú. Él y los chicos tocaban una flauta. Dijo, no tolero corporalmente la persecución institucional. En esa época fundamentalmente, como no la aguantó Alberti, no aguantaban, eran hombres débiles, más débiles que uno probablemente. Yo no aguanto, me voy a mi casa. Desde ese punto de vista creo que se puede, otras también, se puede hacer una entrada a Macedonio. Yo propondría, es inasible Macedonio. ¿Qué quiere decir ser inasible en la Argentina? Nunca se lo encontraba, porque llegaba tarde ese día y él llegó, vino por el fondo, nos hizo esperar, en fin. Muy amable, pero era inasible. Inasible, ¿qué quiere decir? Fíjese usted, nunca publicó textos prácticamente. Los textos, la corporeidad de un texto prácticamente no existe, ¿no? Los amigos, la gente que lo quería,
Scalabrini, Marechal, le pedían que publicara. Él era muy reticente, renuente frente a esto, no quería publicar. ¿Por qué no quería publicar? ¿Por qué no quería mostrarse ser asido? Yo diría brutalmente, no quería ser cogido, en el sentido que se da en la Argentina, es decir, ser agarrado y ser violado. No quiero que violen mis textos, ni quiero que me rompan el culo, que es una metáfora, no es una definición naturalista de lo que estoy hablando. No, tengo miedo. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto creo que es esencial en Macedonio. Podría dar un pasito adelante en esa esencialidad tan brusca como la estoy describiendo. Es un antipositivista, es decir, es el hombre que elabora prácticamente a solas toda una serie de postulaciones ya a nivel filosófico frente a la tradición positivista de la Argentina. ¿Cómo se manifiesta en sus textos el antipositivismo, el no positivismo? Las novelas no tienen suspenso ni final, no tienen una tensión, un plot, una estructura que tensa en función del suspenso, de los puntos suspensivos, la narrativa. Es la denegación de la narrativa convencional, con otros elementos que habría que analizar. Yo no conozco un trabajo que me deje conforme sobre Macedonio. Hay aproximaciones. Digo, si digo esto es porque probablemente uno también ha fracasado. Digo, tiene un espesor, una densidad que creo no ha sido descifrado, sino apenas aproximaciones. No se puede entender a Borges, lo mejor de Borges, entendámonos, si no se conoce a Macedonio. No se puede entender, y él lo saluda escrupulosamente, el hombre que está solo y espera, a Scalabrini. No se puede entender a Adán Buenos Aires si no se le previa. Es un gestador silencioso, arrinconado, de toda una serie de ideas que no estaban en funcionamiento. En funcionamiento nuevamente en el año 2030 estaba la gloria de don Ramiro y la cosa hispanizante y presuntamente aristocrática de Enrique Larreta, digo, para entendernos rápidamente. Sí, y quizá, y con esto termino, como intento de aproximación, son hipótesis. Creo que es todo lo contrario de Lugones. Lugones es el escritor espectacular, sin ironía. Macedonio conjura la espectacularidad, elude siempre los primeros planos, elude todo lo que sea entonación retumbante, retórica, ¿no? Esos finales de frases típicos de la literatura, de la oratoria, es todo lo contrario. Ustedes vieron alguna vez vale la pena detenerse frente a las estatuas tradicionales de Buenos Aires, la estatua de Alem, de Son Sabriano, allá en la bajada de Maipú. Antes estaba el Adams, ahí, ¿no? Esta posición, la crispación en el ademán, en el cuerpo y en toda la literatura, es decir, lo que hace a la oratoria, que es un género que hoy nadie estudia en la facultad, pero fundamental. Belisario Roldán, por ahí sonaba, allá, ¿no? Padre Nuestro que estás en el bronce, lo aprendíamos todavía en el colegio, y esto está tapado. Pues bien, Macedonio es la conjuratoria del ademán crispado que hace a la oratoria, incluso a la teatralidad. Él es todo lo contrario. Yo escuchaba en mi casa obscenidades tales, estoy hablando de los años 30, como soy radical por mar y por tierra y al que no le gusta que se vaya a la mierda. Pues bien, frente a esta expansión, también aprendí unos versos que paradójicamente tienen una atribución que dice: radicales los que me oyen del auditorio presente, el único presidente es el doctor Irigoyen. Son turros los que desoyen este llamado al laburo y desde esta noche juro encontrar un argumento para joderlo a Uriburo. Se supone que el autor es Borges, cuando escribió el prólogo a Jauretche.
Pues bien, Luna de esto no tenía idea, es bárbaro. Bien, éramos radicales, o heredos radicales, si usted prefiere, allá en los años 50. En este momento se ha convertido algo así como en el epítome, como dicen en la Facultad de Filosofía y Letras, en el epítome del historiador divulgador. Podría decir que lo hace con eficacia. Desde ya me alegro por él. En el libro del general Roca, Yo soy Roca, no aparece para nada qué cosa fue la conquista del desierto. La conquista del desierto fue un genocidio. La Argentina tenía 2 millones de habitantes y se mataron 20.000 indios. Y antecedente por antecedente hay cartas publicadas que están ahí, no voy a abundar en esto, donde se aplaude en 1879, esto parece que habláramos de los faraones egipcios, en 1879 se aplaude la separación de los hijos indios de sus madres indias para facilitar la civilización. Pues bien, de eso no dice nada el amigo Falucho. Modificar el lenguaje, prohibido decir el pulpo imperialista. No, querido, invente usted otro animal, no el pulpo. Usted no es el pulpo, ya está totalmente desgastado. Apelación a la imaginación, a ver qué otras propuestas. Y agresivamente en alguna reunión en Paraná, recuerdo, leí graffiti, es decir, no ya el escrache, sino el escrache traducido a un grafito o una frase. En Paraná, en la calle decía: el Papa se coge a la Virgen porque la Santa cede. Fenomenal, ¿no? La imaginación al lenguaje, con una insolencia y una creatividad que no es grosería. El mismo Papa, el benemérito polaco, hubiera dicho: así que bien, hombre, fíjese usted. Creo que es un delirio la presencia de la OTAN y los procedimientos, cada vez más agravados, con la paradójica justificación de que sea de una guerra humanitaria. Evidentemente que si el problema es con Milosevic, a partir de los procedimientos despiadados, antihumanitarios, etcétera, que se ha tenido con la gente de Kosovo, desde ya, vale, Milosevic, pero los puentes, los hospitales, las embajadas, etcétera, uno dice, pero como ya el problema es con la gente yugoslava, ¿qué es esta historia? Hay 2 cosas se nos han ocurrido hablando con algunos amigos a quienes aludía. La primera es mandarle una carta a Woody Allen, decirle: Woody, yo no sé, vos creo que sos un progresista in genere, ¿qué opinás si te bombardeamos el puente de Brooklyn? No matamos a ningún norteamericano, de ninguna manera. Bombardeamos el puente de Brooklyn, simplemente. ¿Qué reacción hay en Estados Unidos y en los sectores populares incluso de Estados Unidos? ¿Qué historia es esta? Simplemente con un puente, en primer lugar. Y en esta carta imaginaria a los norteamericanos, incluso se pensó que la suscribiera Petra, porque hay relación eventualmente, Said, Chomsky, etc. La segunda es una carta a la gente que realmente maneja esto, que es no la OTAN ya, sino prácticamente el poder político-militar de los Estados Unidos. Los otros son historias. Bueno, el problema es con Milosevic, no por el pueblo yugoslavo. Bueno, ustedes son expertos, ¿eh? ¿Por qué no lo matan a Milosevic? Un asesinato tan prolijo y tan miserable como el de Kennedy, como el ministro judío, como el ministro sueco. Es una propuesta, ¿sí? Pero no que quienes sufran esta respuesta a la política del señor Milosevic sea la gente de Yugoslavia, no sé si me explico.
¿Vale? Bueno, quiero que le demos un aplauso a David y a